Muy buenos días. En esta nuestra quinta sesión de aprendizaje de nuestro diplomado en responsabilidad social y relaciones comunitarias, abordaremos el tema vinculado al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como también a la ley de consulta previa. Para poder compenetrarnos con esta sesión, será necesario referirnos de manera genérica a qué es el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que fue suscrito el 7 de junio de 1989 y que el Perú como Estado soberano ratificó en 1994. En esa perspectiva diremos que el presente convenio se aplica a los pueblos tribales en países independientes cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distinguen de otros sectores de la colectividad nacional y que están regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. Asimismo, se aplica a los pueblos en países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista, la colonización o del establecimiento de las actitudes propias de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Asimismo, el presente convenio se aplica a la conciencia de su identidad indígena o tribal y deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. Asimismo, la utilización del término pueblos en este convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional. Es decir, no nos referimos a conglomerados sociológicos, sino más bien a una categoría vinculada con la propia identidad étnica y cultural de los individuos. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de sus pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Esta acción deberá incluir medidas que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar en pie de igualdad de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población y que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de sus pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones. Asimismo, deben ayudar a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. Complementando lo expuesto, los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación, de tal modo que las disposiciones de este convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de sus pueblos. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente convenio. Asimismo, al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas
o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Estos son algunos de los principios que de manera general explican lo que significa el Convenio 169 de la OIT. Asimismo, se deberá establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población y a todos los niveles, en la adopción de decisiones en instituciones selectivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan. Deberán establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y, en los casos apropiados, proporcionar los recursos necesarios para este fin. Deberán asimismo establecerse consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio, que deberá efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. Asimismo, deberán garantizar a través de esta normatividad el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados. Y por otro lado, los gobiernos deberán velar porque siempre que haya lugar se efectúen estudios de cooperación con los pueblos interesados a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre todo el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho constitucional, es decir, basado en la costumbre. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos y todos los ciudadanos del país deberán asumir las obligaciones correspondientes. Vamos a hacer una síntesis al respecto y diremos que fundamentalmente el Convenio 169 de la OIT garantiza dos grandes principios. El primer término, la supervivencia de los llamados pueblos originarios, en el caso específico del Perú, los pueblos andinos y amazónicos, puesto que, de acuerdo a los estudios establecidos por el INDEPA, el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, esto trae una seria preocupación por cuanto existen 20 etnias en peligro de extinción. Y aquí radica lo contradictorio. Si tenemos un programa para la protección del mono lloro cola amarilla, un programa de protección para la pava blanca, un programa de protección para el gallito de las rocas o un programa de protección para el oso de anteojos, ¿por qué no existen programas que garanticen la supervivencia de estas 20 etnias en peligro de extinción? Una seria reflexión que sintetiza y engloba el sentido del Convenio 169 de la OIT. Un segundo punto de reflexión es que este Convenio 169 de la OIT también plantea la necesidad de garantizar una ley acerca de la consulta previa e informada, que oportunamente el Estado peruano ha positivizado en una ley que vamos a analizar a continuación. Y es la llamada Ley número 29.185 del 7 de julio del año 2011, la denominada Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, cuyo objeto radica en que la presente ley desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente. Su interpretación debe establecerse de conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado peruano mediante la resolución legislativa 26253. Esta ley plantea el derecho a la consulta
en el sentido que el derecho de los pueblos indígenas o originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos sobre su existencia física, acerca de su identidad cultural, de su calidad de vida o desarrollo, deben plantear ciertos planteamientos ligados a metodologías, pero también corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos. De tal modo que la consulta a la que se hace referencia en la presente ley se concatene con la implementación de forma obligatoria por parte del Estado peruano. La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas originarios respecto a la medida legislativa o administrativa que les afecten directamente a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos. Esto se complementa con que la ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas plantea los sujetos de derecho a la consulta como son los titulares del derecho, en este caso específico los pueblos indígenas u originarios, cuyos derechos colectivos pueden verse afectados de forma directa por una medida legislativa o administrativa. ¿Cuáles son los principios rectores del derecho a la consulta previa? En primer término, la oportunidad; en segundo lugar, la interculturalidad; la buena fe; la flexibilidad; el plazo razonable y la ausencia de coacción o condicionamiento. Con respecto al principio de la oportunidad, esto se refiere a que la ley debe realizarse de forma previa a la medida legislativa o administrativa a ser adoptada por las entidades estatales. En lo referente a la interculturalidad, el proceso de consulta se desarrolla reconociendo, respetando y adaptándose a las diferencias existentes entre las culturas y contribuyendo al reconocimiento y valor de cada una de ellas. Con respecto a la buena fe, las entidades estatales analizan y valoran la posición de los pueblos indígenas u originarios durante el proceso de consulta en un clima de confianza, colaboración y respeto mutuo. El Estado y los representantes de las instituciones originarias tienen el deber de actuar de buena fe, estando prohibidos de todo proselitismo partidario y conductas antidemocráticas. A su vez, existe un principio de la flexibilidad a través del cual la consulta debe desarrollarse mediante procedimientos apropiados al tipo de medida legislativa o administrativa que se busca adoptar, así como tomando en cuenta las circunstancias y características especiales de los pueblos indígenas u originarios involucrados. Este principio de flexibilidad, a su vez, se vincula con el plazo razonable, de tal modo que el proceso de consulta se lleve a cabo considerando plazos razonables que permitan a las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios conocer, reflexionar y realizar propuestas concretas sobre la medida legislativa o administrativa del objeto de consulta. Asimismo, deberá considerarse la ausencia de coacción o condicionamiento, a partir del cual la participación de los pueblos, de los llamados originarios, en determinados procesos de consulta deba ser realizada sin coacción o condicionamiento alguno, llámese una norma imperativa que se impone, pero a través de la coacción física. Todos estos principios rectores del derecho a la consulta previa deberán globalizarse en torno a la información oportuna, según la cual los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a recibir por parte de las entidades estatales toda la información que sea necesaria para que puedan manifestar su punto de vista debidamente informado sobre la medida legislativa o administrativa a ser consultada, de tal modo que el Estado tenga la obligación de brindar esta información desde el inicio del proceso de consulta y con la debida anticipación. Todos estos principios van a jugar un rol importante dentro de las etapas del proceso de la consulta, como son la identificación de medidas del objeto de la consulta, a partir de la cual las entidades estatales deben identificar, bajo responsabilidad,
Las propuestas de medidas legislativas o administrativas que tienen una relación directa con los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, de modo que, de concluirse, existiera una afectación directa a sus derechos colectivos, se proceda a una consulta previa respecto de las medidas. A su vez, hay una identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados, de tal modo que debe ser efectuado por las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa sobre la base del contenido de la medida propuesta, el grado de relación directa con el pueblo indígena y el ámbito territorial de su alcance, que se complementa con la información sobre la medida legislativa o administrativa que corresponde a las entidades estatales que deben brindar información a los pueblos indígenas u originarios y a sus representantes desde el inicio del proceso de consulta y con la debida anticipación sobre los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la medida legislativa o administrativa. En lo referente a la evaluación interna de las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios, llámense ITC o CONAP en el Perú, deben contar con un plazo razonable para realizar un análisis sobre los alcances e incidencias de la medida legislativa o administrativa y la relación entre su contenido y la afectación de sus derechos colectivos. Esto se complementa con la publicidad de la medida legislativa o administrativa, de tal modo que las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa deban ponerla en conocimiento de las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios, promoviendo un proceso de diálogo intercultural que se realiza tanto sobre los fundamentos de la medida legislativa o administrativa y de sus posibles consecuencias respecto del ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, como sobre las sugerencias que estos formulan. Este proceso de diálogo intercultural también plantea la necesidad de una decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa que corresponde a la entidad estatal competente, de tal modo que el acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas den como resultado del proceso de consulta una necesidad de carácter obligatorio para ambas partes. Finalmente, los acuerdos del resultado del proceso de consulta son exigibles en sede administrativa y judicial. A su vez, el idioma en el cual se elabora el proceso de consulta debe orientarse de tal modo que se considere la diversidad lingüística de los pueblos indígenas u originarios, particularmente en las áreas donde la lengua oficial no es hablada mayoritariamente por la población indígena. Esto conlleva a la necesidad también de recurrir a intérpretes que van a difundir cualquier etapa del proceso de consulta, pero en una lengua originaria y asequible a la población involucrada. Con esta última reflexión, culminamos nuestra quinta sesión de aprendizaje vinculada a nuestro diplomado en responsabilidad social y relaciones comunitarias, y los invito a una próxima disertación en la cual seguiremos enfatizando en torno a estos importantes conceptos. Mi nombre es Alain Segarra-Zum, docente universitario y especialista en temas de interculturalidad, teoría del conflicto y gobernabilidad, y los invito a nuestra próxima sesión en la que estaré llano a responder cualquiera de sus inquietudes que pudieran formularse como consecuencia de la presente exposición. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.